Así es como nosotros lo marcamos, así que vamos marcando que el rey Asuero estuvo en su reinado desde el año 464 hacia el 485. Y aquí nos está hablando de lo que es la apología. Está declarando el brillo y la magnificencia de un reino que existió dentro de un marco temporal y dentro del mapa geográfico. Dentro del mapa geográfico, al día de hoy, nosotros vamos a lo que hoy se conoce, en algunos libros dice Irak y en otros dice Irán, y es por la grandeza del reinado de los persas, que es el imperio que estaba en ese momento en control del pueblo hebreo. Desde el Génesis hasta los tiempos modernos, la historia la marcan los imperios que han gobernado la tierra. Empezamos conociendo cuál imperio: el Egipto, los asirios, los persas, los medopersas, los babilonios. En el interín tenemos a todos los feos, los jebuseos, los ereteos y todos esos pueblos con los cuales el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, porque todavía no se llamaba Israel, sino los hebreos, tuvieron que lidiar hasta el tiempo de Cristo, que es donde se marca la historia con los reinados dentro de lo que es la historia del pueblo judío. Ya para ese entonces somos judíos, y en el tiempo de Cristo, el imperio, el romano, que fueron los que se encargaron entonces, junto al Sanedrín, porque en realidad quienes mataron a nuestro Señor Jesucristo fueron los propios judíos, fue el Sanedrín. Y nosotros podemos ver aquí que de forma abrupta, después que habla de la magnificencia, se nos introduce este rey Asuero que está en Etiopía. Nosotros entonces marcamos el tiempo, como lo dije, en esta historia, y esto se conoce entonces como la veracidad de la Biblia. El autor del libro de Esther se encargó de que nosotros podamos ir en el 2018 y en el año 3000, si Cristo no ha venido para ese tiempo, que yo le digo: Señor, ven, porque estas cosas, este mundo está de diferentes maneras en las que va en la trayectoria equivocada, pero si llegamos al año 3000, en el año 3000, las personas que vivan en esa época pueden identificar la historia de Esther marcada en ese entorno, en tiempo y en espacio. Y eso se conoce como apología, y esto es bien importante que ustedes lo sepan, porque nosotros tenemos que convertirnos en apologistas. Un apologista es aquel que defiende la veracidad de la Biblia, y no la defiende porque crea en cuentos de hadas, sino porque está convencido de su veracidad. Por eso es que nosotros tenemos un llamado a ser apologistas, a ser fundamentalistas. Religioso es aquel que sigue ritos, nosotros no. Nosotros llevamos un culto que es racional, y por lo tanto nosotros queremos abrir nuestro entendimiento, porque la Biblia dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres de fantasía. Eso que hizo el pastor ahorita es romper con los mitos, es romper con Mamón, porque así es como se conoce el Dios de los estinches, el Dios de los lambíos. Cuando hablan de la persona que tiene un cangrejo en el bolsillo, estamos hablando de una persona que le sirve a Mamón y no al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y nosotros tenemos que romper, y por eso nosotros tenemos que educarnos. Es el Dios del dinero, por decir. El Dios del dinero, amén. Amén. Y como lo prometido es deuda, aquí vamos a comenzar a ver al pueblo hebreo siempre perseguido, siempre protegido, y eso se lo tienen que aprender, y siempre triunfante. ¿Por qué? Porque nosotros somos el pueblo de Dios, y nosotros siempre vamos a estar perseguidos, siempre vamos a estar protegidos, y siempre vamos a salir triunfantes. Ayer mismo teníamos un dilema nosotros y una situación, ¿verdad?, que
en el mundo tendremos aflicción, y yo no me podía acostar, y yo me sentía perseguida, me sentía oprimida, y me senté ante la presencia de Dios y lloré: Señor, necesitamos tu ayuda. ¿Ante quién vamos nosotros? Ante el gran ayudador. Perseguidos, protegidos, y hoy declaramos la victoria en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque así es como se da la historia, y nosotros formamos la historia. Así es que el pequeño detalle que nos presenta aquí el autor nos presenta que ese reino estaba anclado en aquellos días en Susán. En Susán, cuando usted busca el libro de Nehemías y el libro de Esdras, ellos hablan de Susán porque ellos están en el mismo periodo de tiempo, y Susán era la capital veraniega de ese imperio, donde era Ciro, ¿cómo se dice? Ciro era el arquitecto grande, el faraón, el emperador, y el rey era Ajerjes o Jerjes o Artajerjes o Asuero, dependiendo de la versión de la Biblia que usted tenga, puede tener hasta 4 o 5 nombres. Y Susa era la capital veraniega, allí era donde estaba, así como está hoy, el lugar a donde la gente iba a veranear, donde la gente iba de vacaciones. Y estamos hablando del imperio persa, un pueblo pagano, un pueblo idólatra, un pueblo que se caracterizaba por el sometimiento y el abuso. Acuérdense que les estoy diciendo que ellos eran los que en ese momento eran los que estaban de turno para someter el pueblo hebreo a lo que era la esclavitud, a lo que era el servicio sin recompensa, a lo que era obtener de ellos lo que a ellos bien les parecía. Estamos hablando de los persas, donde impera este tipo de actitud. ¿Qué impera? ¿Quién es el rey? Satanás. Satanás es el rey. Y igual que en Puerto Rico, Boquerón, La Parguera, El Escambrón, que son lugares de veraniego, ¿qué abunda? Abunda el baile, botella y baraja. Así mismo era allí. Y esto lo demuestra en estos primeros 4 versículos. Nos está diciendo que el palacio era esto, que el palacio era aquello, y estaban anclados en la capital veraniega. Así que todo lo que allí se hacía no era de Dios. No era de Dios. No era de Dios. Así que nosotros tenemos que destacar que ellos estaban gobernados por la influencia negativa, y el reino de las tinieblas está dividido por regiones, y por eso en algunas regiones se encuentra la idolatría, en otras el adulterio, y ese es el demonio predominante. Allí había uno de las potestades, allí había uno de abuso de poder y de abuso contra la mujer. Eso era lo que se veía principalmente en ese lugar. Y en el versículo 3 nos dice: party time. Nosotros tenemos que saber que nosotros los cristianos podemos ir a fiesta. Nosotros debemos hacer fiesta, porque nosotros somos personas que no tenemos por qué ser aborrecidos, ni aburridos, ni tristes, nada de eso. La diferencia está en que nosotros celebramos y cómo lo celebramos. Es el cómo y el para qué. Nosotros tenemos que saber que divertirse no es pecado. Divertirnos no es pecado. Pero lo que ellos estaban haciendo allí, sí lo era. Para mostrar las riquezas, él hacía un party, y dice allí que era para mostrar las riquezas y la fuerza de Persia. Ok, cuando una persona siente que tiene necesidad de hablar de quién soy, de lo que tengo, de lo que soy, de dónde me paro, lo que estoy. Me río porque Héctor y yo estamos trabajando con una persona así. Lo que tengo, lo que estoy haciendo en mi casa, el carro que me compré, el barquito que tengo, la casita de playa.
Cuando una persona tiene que estar todo el tiempo hablando de lo que tiene y demostrándolo, esta persona es una persona inmadura, esta es una persona insegura y nosotros tenemos que tener el ojo abierto. Y esto es bien importante porque muchos de los casos de las relaciones que tienen problemas al día de hoy es porque en sus comienzos no hablaron. Es porque en sus comienzos se enfocaron en llenarle el ojo a la persona a la cual querían impresionar. Mira qué guapa yo soy, mira qué mucho me arreglo, me pinto el pelo, mira qué bonita yo me arreglo. Y estaba viendo yo algo de Facebook de una señora que sale hasta con los dientes así. Y como ellos se toman una cosa, se ponen una cosa en la boca y empiezan a maquillarse. Y la transformación es una cosa y la persona que le da el forward dice, y después se quejan porque las dejan. ¿Quién se acuesta con una cosa así? No es lo mismo acostarse que levantarse. Y esto es bien importante que nosotros tenemos que traer a colación que nosotros en el periodo de conocer una persona, nosotros tenemos que procurar conocer la persona, no lo que yo te quiero presentar, no con qué yo te quiero impresionar porque yo quiero causar en ti una impresión para conseguir de ti algo, una relación, un matrimonio, un trabajo, una amistad, una salida, lo que sea que yo quiero conseguir de ti. Es importante qué hablamos, de qué hablamos. Las conversaciones nos tienen que mostrar a nosotros y nosotros tenemos que ser doctos en esto. Y ser doctos quiere decir que tenemos que ser sagaces y tenemos que ser intencionales. Tenemos que procurar conocer las personas y ver qué piensan, cuáles son sus valores, sus principios, en qué se fundamenta y por sobre todas las cosas a dónde quiere llegar. El problema de las relaciones hoy en día es que en el principio de las relaciones estos temas no se tocan, se quedan como Asuero, impresionando al que llega. Asuero estaba comprando relaciones y lo triste del caso es que había muchos que las compraban. Y así mismo sucede hoy en día. Nosotros compramos las relaciones y compramos de ti lo que tú me quieras demostrar y en el camino yo voy a bregar con lo que aparezca y no. En el versículo 4, Él nos muestra la magnificencia de su poder. Y yo quiero decir aquí que todos tenemos poder. Porque el poder es una capacidad para lograr algo de alguien. Esa es la definición, el extracto de una definición como de 5 oraciones. Es la capacidad de obtener algo de alguien. ¿Cómo lo voy a obtener? Ese es el sello, ese es el detalle. ¿Lo obtengo por amor o lo obtengo por fuerza? ¿Te lo doy porque quiero o te lo doy porque me obligas? ¿Te lo doy porque estoy contigo por amor o porque no tengo remedio? 180 días estuvo esa gente allí. Esto nos habla de tiempo y cantidad de tiempo, en la cual había allí mucha gente que estaba sometida por la fuerza de Persia, por temor, por temor, por temor. El temor obliga a las personas a someterse al poder del que tiene más. Más dinero, más fuerza, más garganta para gritar, más suelta la mano. Tenemos que estar apercibidos. Tenemos que estar apercibidos. Según existe el fruto del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23, que nos dice que el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. En todo lo que encontré del rey Asuero, lo que vemos es lo opuesto manifiesto. Despotismo, inseguridad, inmadurez, intolerancia, maldad, mala fe, ira y enojo. Y a eso le añadimos que vivía borracho. ¿Y cuánta gente se quedó
allí y fueron 2 fiestas y la gente se quedaba. Y no lo dice la Biblia, y lo bueno de la Biblia es que la Biblia nos da a nosotros margen para nosotros echar a correr nuestra imaginación. Y yo puedo asegurar que más del 50% de las personas que estaban allí estaban obligadas. El primer día podían más o menos tolerar, pero ya el tercer día de tener que adular al rey y tener que decirle, y aquí los boricuas decir que le estaba lambiendo el ojo por 180 días. Había escuchado que en esas fiestas que eran tan largas, a veces la gente tenía que vomitar todo lo que se comían para poder seguir comiendo, porque si no era una ofensa que no te comieras todo lo que te daba. O sea, que ni siquiera en tu salud, no tan solo que estuvieras sometido a que tu presencia se quedara allí, sometido de tantas maneras hasta para comer. Tenías que provocarte un vómito. Ay, Señor, ten misericordia. Ten misericordia. Vamos a leer del versículo 5 al 8. ¿Alguien se atreve? Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, atendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de pórfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de la casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Qué bueno ese rey, ¿ah? Que no obliguen a nadie a beber, que cada cual beba según su voluntad. Está hablando allí del púrpura, está hablando del oro, y no se nos puede olvidar, dice allí que estaban sirviendo la bebida en los vasos de oro. ¿De dónde habían salido esos vasos de oro? Del templo. Del templo. Estaban utilizando el púrpura y el oro del templo. Ellos estaban profanando todo aquello que ya Dios había santificado. Así que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos, porque recuerden que la parte y la explicación natural es una y la aplicación espiritual es otra. Cuando nosotros entramos en un tipo de relación en la cual nosotros sometemos nuestro ser, nuestra dignidad, nuestra voluntad, nuestra autoestima, nosotros sometemos todo lo que somos, nosotros lo que estamos sometiendo es el ¿qué? ¿Qué somos nosotros? El templo. Nosotros nos estamos sometiendo a nosotros mismos. Cuidado con las relaciones. Nosotros estamos aquí para salir de aquí empoderados, para vivir de forma diferente, para ser entendidos en aquellos que el Señor quiere que nosotros hagamos. Nosotros tenemos que procurar personas que eran primero eramitas y había un grupo que lo seguía, ahora es otro señor, creo que también tienen como algo así. Hay muchas sectas que están imitando diferentes particularidades que se han visto en la Biblia, pero no porque lo diga la Biblia, es lo que nosotros tenemos que imitar. La Biblia lo que hace es que nos abre los ojos a las acechanzas del maligno. La Biblia nos abre los ojos a cuáles son sus estrategias, porque estas estrategias se repiten. Así que si se están dando este tipo de casos, lo que están es copiando lo malo y no lo bueno. En la introducción vamos a leer el versículo 9. El versículo 9, ¿lo tienes ahí? Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Aquí está la reina en su ambiente floreciendo. Vasti significa mujer hermosa. La Biblia no hace acepción de persona
Y cuando diga mujer hermosa, ustedes los caballeros se pueden poner el calificativo de hermoso también. ¿Por qué es hermoso? Yo me acuerdo que en una de las hospitalizaciones de Ale, en centro médico, saqué la abuela gallina salió y me quería comer yo una enfermera que lo había pinchado 7 veces. Y yo se lo arrebaté y yo empecé a cantarle hermoso, hermoso, hermoso de mamita, hermoso, hermoso. Y la enfermera me dijo, ¿qué hermoso ni hermoso? Con hermosura él no se va a curar. Yo le dije hermoso porque lo primero que yo tengo que nutrir es su autoestima, es su confianza para que él sepa que yo estoy aquí, que no lo voy a dejar solo. Así que nosotros, los hombres y las mujeres, tenemos que nutrir nuestra autoestima. Somos hermosos porque somos hijos de Dios, porque fuimos criados a su imagen y semejanza. Así que dice, mujer hermosa es el significado de la palabra o del nombre Vasti, pero nosotros, los hijos de Dios, somos hermosos. Aquí se nos está mostrando que ella también hacía fiesta y se nos está mostrando el espejo que ellos querían presentarle al que llegaba. El matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto. Léeme el 10. Dice, el 7º día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán, Bizta, Harbona, Bigta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero. Esto es una alegría artificial. ¿Quién sabe lo que es un eunuco? Es un hombre castrado. Es un hombre al cual le amputaron sus órganos sexuales. Hoy en día eso se practica químicamente, aun cuando sabemos que en Nigeria y en África los violadores son altamente conocidos porque todos esos guerrilleros lo que hacen es violar mujeres, pero cuando dentro de estas culturas uno abusa de la esposa o de la hija de uno de los líderes de las tribus, a ese hombre se le amputan los órganos sexuales. Y esto era lo que se hacía, esto es lo que es un eunuco. Hoy en día los predadores sexuales, para recibir muchos de ellos, y es lo que se hace con los sacerdotes en la mayoría de los casos, lo que hace es que se le pone una inyección. Se le pone una inyección y esa inyección lo que hace es que inhibe el deseo sexual. Y esto es así porque el macho del corral, que era el rey, no podía tener competencia en el harén. Él tenía un harén y vamos a entrar a lo que es el harén en el capítulo 2, y él no podía correrse el riesgo de que uno de esos hombres que él los necesitaba allí por la corpulencia, por lo que ellos representaban para atemorizar a las mujeres, que no se le escaparan, porque en los harenes las mujeres rara vez estaban porque querían, sino que estaban obligadas. Él tenía que asegurarse que esos hombres no fueran a tener relaciones con lo que iban a ser sus concubinas. Por eso es que eran eunucos, hombres que estaban castrados. Cuando no tienen el impulso sexual, entonces toda la fuerza la pueden utilizar para ejercer el temor o infringir miedo. Y con esto mandaron a buscar a Vasti, con 7 u 8 hombres fuertes, para que ella, pensaba él, no tuviera la oportunidad de negarse. Dentro de esa cultura era bien importante el pudor y la casta. Una mujer no se podía quitar el velo si no era delante de su marido. Y lo único que le faltaba a Asuero por enseñar era su esposa. Aún si ella no se hubiese quitado la ropa. Y muchos teólogos entienden que dentro de las orgías que allí se hacían los unos con los otros, igual que se hacen hoy en día cuando la juventud se va a fiestas y aún personas mayores ponen las películas así asado, hacen esto y hacen aquello, así mismo hacían allí. Y lo único que faltaba por mostrar era su mejor tesoro, su esposa. Qué triste, qué triste. Su trofeo.
Ella vivía en un ala aparte, por eso él tuvo que enviar a los eunucos a buscarla para que la trajeran al lugar de la fiesta. La fiesta de mujeres era de nenas, la fiesta de Asuero era de nenes. Allí no se suponía que hubiera mujeres a menos que ellos llevaran las belly dancers, que las llevaban y llevaban los que hacían las guerras y ellos tenían diferentes actividades. Eran 180 días en las cuales tenían que entretenerse. Faltaba el mejor de los trofeos, que era Basti. Este era el capricho de un borracho. Vete, búscala y tráemela como si fuera un perro. Vete, búscala y si dice que no, agárrala por la fuerza. Vete, búscala, vete, intimídala, vete, toca en la puerta, cáele a bujonazas a la puerta, si la tienes que tumbar. Y así mismo sucede hoy en día, cuando los hombres que son abusadores quieren obtener de una mujer algo que quieran, le caen a bujonazos a la puerta, los borrachos se lucen en las actividades y las mujeres se supone que se queden sometidas. Pues no. Esta era la cultura persa, pero yo crecí creyendo que esto era del macho latino. O sea que esto se da en todas las culturas. Cuando yo estuve en Irak, nosotros tuvimos que hacerle una escolta prácticamente a unos generales y eso, y tuvimos que despedir el año allá. Y ellos eran así, ellos no podían ver mujeres, ellos tenían que retratarse con las mujeres, tenían belly dancer, que por eso fue que fuimos a searchearlas a ellas. Y a mí me tocó, y a todas las mujeres que estábamos allí sirviendo, militares y no militares, todas las mujeres, nos pusieron a todas en una foto, yo no quería. Y pues como jalaron a todas, pues no me quedó de otra. Creo que me saqué 2 fotos. Y con la cara mía, el jefe mío me hizo, vente, porque es bien incómodo, porque estaban borrachos, estaban así, y todos querían fotos, el general quería fotos, aquel quería fotos, porque era como tú dices, no había mujeres allí, o sea, nada más que las 5 o 6 belly dancers y como 3 de nosotras. Y ellos querían como que robarse el show con todas nosotras. Una falta de respeto. O sea que eso se trae. Lo que son las maldiciones generacionales y las maldiciones generacionales geográficas, porque hasta que eso no se rompa con el patrón, hasta que no haya uno. Estábamos viendo una película que se llama Lorax, los nenes están locos con la película, escasean los árboles en el mundo y un niño se levanta a procurar una semilla para regalarle a la nena que le gusta un árbol de verdad. Y al final de la película presentan un pensamiento de Dr. Seuss que dice que hasta que uno no se levante a procurar la verdad, el mundo no se va a enterar de que la maldad existe. Porque lo aceptamos como una verdad y seguimos viviendo sometidos al mismo patrón de conducta. Se da en las familias y se da en las áreas. Nosotros tenemos que estar apercibidos. Esto es necedad. Es el capricho de un borracho, pero es necedad. Y nosotros lo vemos en la Biblia. Se emborrachó Noé y se quitó la ropa. Avergonzó a los hijos, trajo maldición. ¿Cuántos problemas no trajo la necedad de un ratito? Una mala decisión trajo una consecuencia que duró por miles de años. Nabal, que ese está en Crónica, no, en Samuel. Ese está en Primera de Samuel 3:35. Primera de Samuel 35. Samuel era un pastor exitoso, un hombre rico. Hizo una fiesta igual que Asuero. Abundó el vino y se puso necio. David envió, dile a Nabal que yo estoy huyendo de Saúl, que me envíe comida. Y dice que tenía yo no sé cuánta comida, no había quien se la comiera. Sin embargo, él dijo que no, yo no reconozco tu rey. Y así se ponen los borrachos, no reconocen el rey. No lo reconocen, por lo tanto actúan neciamente. Y
Nabal le tuvo que dar gracias a su vida a que tuvo una mujer que fue una mujer sabia, Abigail, que fue a interceder por él. Uno que conocía la verdad. Una que conocía la verdad. Una que conocía el poder de la intercesión, una que conocía el poder, este necio está arriesgando su vida, pero no solamente su vida, sino mi bienestar. Así que yo voy a interceder por él, no porque él se lo merezca, sino porque yo me lo merezco. Y después la recompensa fue tan grande que pasó a ser, ¿quién lo sabe? Esposa de David. Ella llegó a ser esposa de David. En estos casos lo que se sugiere es prudencia. Hay un hombre borracho, déjalo solo, déjalo solo. Yo me acuerdo que yo tenía 12 años y yo fui a estaban celebrando un 18 años. Y yo fui y me sacó a bailar un señor que vivía más arriba de casa, y empezó a bailar bien ridículo. Yo me fui, me senté y lo dejé bailando solo, porque hay que ejercer prudencia. Yo tenía 12 años y él estaba ridículo, así es que conmigo que no cuenten. Nosotros tenemos que ejercer prudencia, nosotros tenemos que ser maduros. Yo me acuerdo, ¿verdad? Y yo tengo el testimonio en mi familia, el alcohol siempre estuvo presente en las actividades. Mi mamá hablaba duro, decía lo que no debía. Y yo desde niña, yo me juré a mí misma que yo nunca, y ahí está mi marido, yo nunca voy a probar el alcohol. Y Héctor me decía, pero tómate un poquito. No, yo nunca voy a hacer ese ridículo. No. O sea, sin ser cristiana, no, sin ser cristiana. Lo que yo veía fue un modelo tan negativo que a mí me marcó. No. Y dice la Biblia, vamos a leer el 11 y el 12, ¿se lo leímos? El 11 y el 12. Léemelo. Que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Este es el clímax. Este es el clímax de este capítulo. Aquí está, él mandó a buscar mi mejor trofeo. Eso es como aquel que tiene un Ferrari brilladito. Pónmelo aquí para que lo miren, porque todo el mundo tiene que admirar lo que yo tengo. Él mandó a buscar su mejor trofeo. Que venga Vasti porque yo lo digo, porque yo puedo, porque yo tengo el poder. Que mucho se da eso. Porque yo lo digo. Porque sí, porque a mí me da la gana. Y si están borrachos, peor. Una pregunta, ¿amaba Asuero a Vasti? No lo dice la Biblia, y yo conozco gente que son dos personalidades, una cuando están sobrios y una cuando están borrachos. Así que yo no me atrevo a asegurar que no la amaba. La irrespetó, o sea, a lo sumo. Un borracho falta el respeto, irrespeta. Así que nosotros tenemos que saber que nosotros no somos capaces, de cambiar a nadie. Nosotros podemos llevar el caballo a beber, nosotros le podemos hablar de Cristo a un inconverso, nosotros podemos tratar de que modifique su conducta, pero cuando una persona está borracha, hay que darle espacio. Nosotros no somos el Espíritu Santo. Eso no se nos puede olvidar. El rey deshonró a su esposa con esa necedad, y nosotros tenemos que saber que ese es el clímax. Y nos parece interesante que la Biblia refleja la belleza de la vida. Un día Vasti estaba celebrando un tea party con sus amigas, porque las mujeres no tomaban. Sé que eso tenía que ser un tea party, galletitas y té. Y al otro día estaba confrontando la muerte, porque desobedecer la orden del rey, del esposo, borracho y enojado, era terrible. Ella lo podía pagar
con su vida. Los que están viendo la historia de Jesús saben que el que está allí fungiendo como emperador, en algún momento tiene unos dolores, mándame a buscar la esposa, y el soldado dice, usted la mandó a matar. Es que usted la mandó a matar, ya no hay. Porque así era. Les costaba la vida desobedecer una orden de esa naturaleza. Bien importante aquí, Vasti dijo que no. Vasti dijo que no, y eso es lo que nos tenemos que acordar. Más frente a tanta gente que él quería impresionar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Yo que le envío del ojo por 174 días. Y aquella dijo que no. Y aquella dijo que no. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Bien importante aquí, los roles. Los roles. Los roles. Vasti era hija del rey de Lidia. O sea que era una comunidad o un pueblo o un territorio conocido para ellos. Y la historia registra que esta muchacha que nació princesa, a ella la educaron para ser reina, a ella le inculcaron valores. En ella fue alimentado el autoestima. Y así como se los estoy diciendo para Vasti, porque era una mujer hermosa, lo digo para los niños también. En este tiempo en donde abunda el bullying, esto era bullying. En su máxima expresión, esto era bullying, lo que se hacía allí. Nosotros tenemos que criar nuestros hijos para que nuestros hijos se puedan levantar diciendo no. Que sepan, mis partes privadas son mis partes privadas, yo no se las enseño a nadie. Vente conmigo, no, porque no quiero, porque no me gusta lo que veo, porque no. Mi hija está teniendo problemas en la escuela y declaramos en el nombre de Jesús que esto termina porque el nieto de nosotros es loco diciendo que no. O sea, si la maestra da una orden que él entiende que no, él va a decir que no. Pero la maestra quiere que corran con la corriente. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque en las escuelas se está procurando tener un ejército de párense y siéntense a la derecha y a la izquierda y niños que no piensen. Y nosotros tenemos que romper con eso. Nosotros tenemos que crear adultos que puedan enfrentarse a la vida y confrontar las situaciones. Que sepan decir que no, que si viene una persona y se le pega y la persona no me gusta, pues no, que no. Si están en una relación y la relación es abusiva, que puedan salir de la relación, y el abuso se manifiesta de diferentes maneras: abuso psicológico, abuso espiritual, abuso mental, abuso financiero, de muchas maneras. El hombre puede ser la chulería del mundo. Si te quita tu cheque, eso es abuso. Eso es abuso. Nosotros tenemos que preparar a estos niños para que estos niños asuman su identidad de hermosos hijos de Dios. Hermosos hijos de Dios. Y la identidad de hijo de Dios es la identidad de Cristo. ¿Qué haría Cristo en una situación como esta? Y esto es lo que nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos, esto es lo que nosotros le tenemos que inculcar a nuestros nietos. Que no quiero aprender eso, no, te sientas y lo oyes. Te sientas y lo oyes. Y después tú vas a hacer con eso lo que tú quieras. Pero la esencia de lo que es la enseñanza es responsabilidad de los padres impartirla en estos hijos. Ese padre, si estaba vivo, cuando Vasti dijo que no, tenía que decir yes. Ella no corrió con el montón. ¿Sería ella la primera reina? No dicen. Era la del momento. A lo mejor 2, 3 antes que ella habían perdido la cabeza o habían sido desterradas. No importa. Yo voy a decir que no. A lo mejor muchas otras fueron y se exhibieron. Allá ellas. Yo voy a decir que no. Yo no me vendo, yo no comprometo mi identidad de hijo, yo no comprometo mi identidad de mujer, yo no comprometo mi identidad de esposa. No dice si Vasti era madre. Pero si tenía hijos, ¿cómo iba ella a mirar sus hijas a la cara? En esa época lo que se contaban eran los varones.
Las hembras no contaban, pero existían, sí existían. O sea, es que no lo dice, pero si ella los hubiera tenido, ella podía mirar a su hija a la cara y decirle, tú tienes el deber y la responsabilidad y es tu derecho ejercer tu intención de decir que no cuando algo va en contra de lo que es tu principio. Nuestros roles, nuestra valía no se vende, no se vende. Ella la hubiera vendido por un castillo, por una posición social, por muchas fiestas como esa. Pero ella sabía que iba a haber consecuencias. ¿Por qué? Porque ella podía lidiar con la consecuencia siempre y cuando su mente estuviera tranquila. Porque el peso que trae en el alma, cuando una mujer se somete, o una persona, porque tendemos a decir que es la mujer, pero la violación a los hombres también existe. Y ese peso en el alma es lo que trae depresión, es lo que lleva a personas a cometer más abusos, es lo que lleva a personas a suicidarse. Las consecuencias son bien grandes. Nosotros tenemos que inculcar en nuestros hijos todo aquello que esté en nuestro alcance. Y yo vuelvo y felicito estos que traen los niños, porque esa semilla que está yendo allí, dice la palabra que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Esa palabra en su momento va a dar fruto, en su momento va a dar fruto, en su momento va a dar fruto, en su momento va a dar fruto. Eso no se nos puede olvidar. Vasti tomó su decisión basada en principios que no eran negociables. No eran negociables. Yo soy una princesa. A mí cuando mi mamá y mi papá me criaron, me dijeron, tú vales mucho. Cuando mi mamá y mi papá me criaron, me dijeron. Y si no se lo dijeron, en este momento se lo estamos diciendo a los que están aquí. Porque cuando los padres fallan, aquí está la iglesia para llenar esos vacíos. Por eso es que es tan importante que los niños vengan. Porque nosotros como padres a veces por desconocimiento fallamos. Estas son cosas que no se le puede delegar ni al maestro ni a la iglesia. Pero si hemos fallado, hay fuentes para nutrir esa desventaja que un niño puede tener. Nuestros niños, nuestros jóvenes. Va a llegar un momento, el momento de la rebeldía, el momento en que se quiera apartar. En cada momento vamos a bregar con lo que llegue. Pero mientras podamos, vamos a nutrir esa autoestima, vamos a nutrir esa identidad de hijo, vamos a nutrir esa pertenencia. Ella pertenecía a una familia real y nosotros tenemos hoy que creer que nosotros pertenecemos a una familia que es real, porque nosotros somos hijos del rey. Sé que mi familia es real. Por eso es que yo a él le decía, hermoso, hermoso, porque es que lo es, y si lo es hay que recordárselo, porque en el momento en que él lo necesite, eso va a estar allí. Nosotros no se nos puede olvidar, no se nos puede olvidar. El conflicto del alma que acarrea la decisión basada en una conveniencia, a Vasti no le afectó, porque ella no lo hizo por conveniencia, ella lo hizo por principios, por principios. Esta es una mujer que es una pionera. Ella es una pionera en el derecho de la mujer. Esto que se defiende hoy día como el derecho de la mujer ha sido desvirtuado. Le han quitado toda la virtud que tenía para convertirlo en igualdad con el hombre cuando yo no soy igual que el hombre. Yo no puedo ser igual que el hombre porque entonces ¿dónde está lo que Dios creó? La ayuda idónea. Yo no puedo ser idóneo para un hombre si es igual que yo. La mujer tiene su rol, el hombre tiene su rol y nosotros tenemos nuestros derechos. No se nos puede olvidar. Ella fue una pionera por el derecho de la mujer. Ella fue una pionera defendiendo el derecho a la vida, el de ella. El de ella. Eso se está distorsionando hoy en día bien fuertemente. Eso que usted está diciendo. Porque, pues, los roles. Porque hay una mentalidad, ¿verdad?, de esclavitud, de querer confrontar esas cosas, de querer distorsionarlas. Y los roles, pues el hombre es el sacerdote. Por eso estamos aquí
Por eso estamos aquí, para que nosotros esas cosas no nos afecten. Cuando la influencia es del mundo, la influencia viene distorsionada. Sin embargo, Jesús tuvo dentro de su ministerio a mujeres. El rol de la mujer, la valía de la mujer, la inteligencia de la mujer se tomaba en cuenta. Todo lo que la mujer puede aportar a la relación es visto dentro de la Biblia. Así que nosotros tenemos que estar apercibidos de lo que nosotros tenemos que hacer. Vasti era una pionera. El derecho de la mujer y el derecho a la vida, a su vida espiritual. Ella defendió allí su autoestima y con su autoestima sus emociones. Todo lo que era ella fue defendido, fue defendiendo, fue siendo pionera, fue abriendo camino. ¿Tenía miedo Vasti? Sí, tenía miedo. Una diferencia es tener miedo y actuar bajo el temor. Pero el miedo es saber que una consecuencia puede venir. Es lo que yo sentí anoche. Por eso fui al gran ayudador y se lo puse. Señor, ahora está en tu cancha. Y le pedí específico lo que hoy para la gloria de Dios se dio. El miedo no nos puede paralizar de hacer lo que tenemos que hacer. Ponerlo en las manos del gran ayudador, porque es que nosotros tenemos un ayudador. Y aun cuando Vasti pertenecía a una cultura pagana, ellos le rendían culto al Dios invisible, al Dios sin nombre, al Dios desconocido, dependiendo de la versión bíblica, era al Dios desconocido, al Dios sin nombre y al Dios invisible. Y ella acudió a él. Yo estoy segura y más que segura, no lo dice la Biblia. Y como no lo dice la Biblia, no me lo pueden refutar, porque se presta a que yo lo interprete. Ella fue una campeona. Podemos imaginar la agitación de su alma, los latidos de su corazón, 7 eunucos tocando en la puerta. Vasti abre, el rey dijo, el rey te mandó a llamar. Y cuando el rey mandaba a llamar, la mujer tenía que obedecer, y eso lo vamos a ver en capítulos adelante. Sin embargo, ella dijo, no voy, por principio. Duermo debajo de un puente, yo me quedo a donde me exilien, y la exiliaban a lugares, hay una historia, yo no sé si es la de Rapunzel, que están exiliadas, y era el espacio de una torre de vigía, a donde a ellas las exiliaban, y allí periódicamente iban y le lanzaban alimentos. Te lo comes viejo, con gorgojos, seco, reseco, esto es lo que hay. Estas mujeres preferían vivir de esa manera que someterse a ese tipo de maltrato. Vasti clamó, como dice Jeremías 33:3, y recibió paz. Yo creo en mi corazón que ella tenía paz. Esta paz que es un salto de pura fe. Fe ciega. ¿A dónde fue Vasti? Me preguntó Evangelina el otro día. Yo creo que donde haya ido Vasti, debajo de un puente, al castillo remoto, a la isla de Patmos, a donde sea que la hayan exiliado. La gente piensa que el apóstol Juan y Pablo, cuando iban a las cárceles, escribían allí, le ponían un escritorio. No. Cuando Juan estaba en Patmos, lo que vi en un documental es que las cloacas, donde estaba esa cárcel, eran en la parte baja de la isla, y las cloacas de donde estaba el pueblo estaba alto. Y entonces cuando eso se llenaba, comenzaba a descargar y el agua iba donde él estaba. Y dice que por muchas semanas, a veces él estaba con el agua negra hasta la cadera. Y allí él recibió la revelación. La visita del Señor Jesús, su palabra, su instrucción, su fuerza, su valentía, su coraje, su gozo. Y yo creo que Vasti, esta pionera, recibió eso mismo. A mí Vasti ha ministrado mi vida, porque Vasti fue una reina.
Nosotros tenemos realeza dentro de nosotros. Eso no se nos puede olvidar. Y los reyes y las reinas actuamos como reyes y como reinas. Como reyes y como reinas. Eso no podemos nosotros pensar menos de eso. En 1 Corintios 13:13 dice, la fe, la esperanza y el amor son las cosas que perduran. La fe, la esperanza y el amor. 1 Corintios 13:13. La fe, la esperanza y el amor son las tres cosas que perduran. Nosotros sabemos que el justo por la fe vivirá. Ella tenía fe. Ella tenía fe. Sabemos que ella tenía amor propio. Amor propio. Y yo creo que ella lo amaba. Porque por cuanto ella la amaba, ella no permitió que él se desvirtuara más. Si yo me presento, él va a hacer un ridículo más grande que el que está haciendo ahora. Así que yo creo que el amor también estaba presente. Pero la esperanza. La esperanza. El dulce, ya tú te comiste chocolate. La esperanza. La esperanza es una expectativa confiada relacionada con el cumplimiento de las promesas de Dios. Mira lo que es la esperanza. La expectativa confiada la expectativa confiada y relacionada con el cumplimiento de las promesas de Dios. La esperanza de Basti era, yo voy a salir de aquí con vida. La esperanza de Basti era, yo voy a salir de aquí íntegra, sin grietas. Y yo creo que la esperanza de Basti era, la que Basti fue la primera reina que declaró, y si perezco, que perezca. Los eunucos estaban en la puerta y yo creo que Esther no fue la primera que dijo, y si perezco, que perezca, porque era real la amenaza. Sin embargo, ella no se dejó amedrentar. Esa es la estrategia del enemigo. El pensar, sin mí no lo vas a conseguir. Sin mí tú eres nadie. Yo tengo una amiga que a los 36 años de casada se enteró que su marido le era infiel. Yo llevaba más de 2 años dándole los likes y ella no se quería enterar. Pero bueno, se enteró a la mala. A esa edad no tenía ahorros, nunca había trabajado, no tenía un 401k, no tenía seguro social. Y él le dijo, tú no te vas a divorciar de mí porque tú sin mí eres nadie. Y esa mujer decidió ese día, yo voy a abrir un centro de cuidado de niños, yo me voy a levantar. Y a los 6 meses fue y se compró un Honda Accord del año y fue a la casa y le dijo, mira, la que nunca se iba a levantar, un carro y a mi nombre. Y así es como nos tenemos que levantar las mujeres, de la nada. Porque si Dios creó el mundo de la nada nosotros también podemos crear nuestra vida. Nosotros también nos vamos a poder levantar. Nosotros también vamos a poder hacer aquello para lo cual fuimos creados, que es para conseguir nuestro propósito en la vida. Ella fue la pionera en decir, si perezco, que perezca. La esperanza es el puente que nos hace superar los tiempos oscuros. Es lo que mantiene a la persona convencida de que lo mejor está por venir. La esperanza es lo que mantiene a la persona sabiendo que todo obra para bien. Así que esto que yo estoy viviendo hoy me va a catapultar y me va a llevar en un salto de fe tan grande que el que me está viendo hoy va a saber que yo soy de Cristo. Va a saber que las situaciones no pueden con nosotros. Va a saber que por cuanto yo clamé, la respuesta vino. Y aun si tengo que esperar, yo sé que nunca voy a estar desamparada y que nunca voy a estar solo. Como asignación les voy a dejar que lean
Proverbios 31. Lean Proverbios 31, es el proverbio de la mujer virtuosa. Pero la virtud es un don del Espíritu que nos lleva a nosotros a hacer lo mejor con lo que tenemos, a hacer lo mejor en la situación más difícil. Así es que para los hombres y para las mujeres, la asignación es leer Proverbios 31. Asuero el poderoso y el orgulloso estaba sorprendido, confundido y contrariado, como el esposo de mi amiga. Su ego se cayó al piso. Él no esperaba esa respuesta. Él no esperaba ese desaire. Pero nosotros tenemos que tirar el gigante al piso y aplastarle la cabeza. Nosotros no podemos darle un golpecito al enemigo y decirle voy ahorita. No, es que te dije que no y no voy. Eso lo dice en Esther 1:15, que Asuero el orgulloso estaba enojado. Que no ve porque no vino Vasti. Eso está en el versículo 19. ¿Y a dónde fue Vasti? Solo Dios sabe. Ella escogió la destitución sin pensión, pero con su cabeza en alto. Ella escogió vivir la vida para la cual había sido creada y preparada. Vasti confirmó que no vale la pena batallar por relaciones cuando tú no eres valorada dentro de la relación. No vale la pena. Déjalo ir. La historia ahí no confirma qué pasó con ella o no. No dice, pero yo creo que de bien a mejor, porque si nuestro Dios dice que nosotros viviremos de gloria en gloria y de poder en poder, cuando nosotros estamos y andamos en su voluntad, ¿qué podemos nosotros esperar del desenlace de Vasti? Gloria en gloria y poder en poder, no podemos esperar mucho menos. A lo mejor no tenía lujos, pero es que eso no te hace más feliz. Eso no te hace más feliz. Es mejor un cantito de pan duro con agua que vivir humillada. Dios es nuestro Padre y Él conoce nuestras necesidades físicas, espirituales y emocionales. Así que todas las de Vasti, yo estoy segura que estaban suplidas. Así es que cada vez que nosotros nos enfrentemos en una situación, pensemos en qué haría Jesús. ¿Qué haría Jesús? Nosotros acabamos de discutir las bienaventuranzas del libro de Mateo. Y en las bienaventuranzas, el Señor Jesús nos recuerda que Dios nos bendice. Dice que Dios bendice a los pobres de espíritu, porque estos se dan cuenta de cuánto lo necesitan. En el momento en el que el espíritu está más contrariado, en el momento de la mayor necesidad, es cuando nosotros reconocemos cuánto necesitamos a Dios, comienzan a confesarlo y ¿qué sucede? Reciben. En las bienaventuranzas dice que Dios bendice a los que lloran y les da consuelo. Así que, ¿qué fue de Vasti? Aquí está la respuesta. Dios bendice a los humildes y les suple. Aquí está la respuesta. ¿Qué fue de Vasti? Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia y dice que serán saciados. ¿Qué fue de Vasti? Dice en las bienaventuranzas que Dios bendice a los de corazón puro y les garantiza que lo verán. ¿Qué fue de Vasti? Dice en las bienaventuranzas que Dios bendice, doblemente todas, a los que procuran la paz y los llama a sus hijos. Y la última dice que Dios bendice a los perseguidos por hacer lo correcto y les recuerda que el reino de los cielos es suyo. Así es que yo, para cerrar este capítulo 1, yo les dejo, vamos a leer de nuevo las bienaventuranzas, vamos a hacerlas nuestras, vamos a leer Proverbios 31 y vamos a mirar a Vasti con otros ojos. Nosotros podemos identificarnos de lo mucho a lo poco en un sas. De todo a nada en un santiamén. Con la frente en alto. Sabiendo quién somos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo les dejo esto. Es palabra de Dios que tiene que tomar asiento en nuestros corazones.
tiene que comenzar a fluir a través de nuestras vidas y comenzar a dar fruto. Fruto. Somos doblemente bendecidos cuando actuamos como actuó Vasti. De que Vasti fue una reina. Vamos a reinar y vamos a hacer aquello para lo cual fuimos creados. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte allí al Rey de Reyes.